Hello guys, good afternoon. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, sí la escucho. Ok. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodolfo Gómez. Soy profesional en idiomas internacionales de la Universidad CUN de Bogotá. Soy también magíster en negocios internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tengo 5 años de experiencia docente acá en la Universidad de Sucre, en Sincelejo, Centro Sucre, y ahora acabo de iniciar este semestre con ustedes. Soy el nuevo docente que estarán viendo la clase de inglés. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con los temas. La idea es que ustedes puedan aprender al máximo y puedan tomar un poco del conocimiento acerca del idioma, ¿sí? Entonces, revisar aquí entonces el chat. ¿Quién está por ahí? Ok, buenas tardes a todos los que están saludando por ahí. Bueno, entonces voy a compartir aquí en mi pantalla para que ustedes puedan ver. Ya, denme un segundo, por favor. Ya pueden todos ver ahí mi pantalla, una presentación de PowerPoint que compartí. ¿Sí? ¿Sí la ven ahí? Ok. Bueno, muchachos, como tenemos solamente una hora, ¿sí? Tenemos solamente una hora de clase. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en el tema que tenemos preparado para hoy, ¿sí? Regálame un segundo aquí y hago un ajuste. Todos me ven y me escuchan bien, ¿sí? Bueno. Ok, según el cronograma que la universidad nos otorga a los profesores de inglés, el tema con el que debemos empezar es to be, ¿sí? To be. Ustedes, yo sé que muchos de ustedes de pronto tienen alguna idea de inglés, otros no tanto, ¿sí? Pero yo quiero que todos estemos como a par. Entonces, ¿qué pasa? El to be es el tema que la universidad me dice con el que debo empezar la clase. Pero yo quiero ser un poco más básico. Quiero empezar por un tema que es también pues inherente al to be, pero que hay que ser un poco más exacto con él para poder entender el to be, ¿sí? Y ese tema que yo digo se llama personal pronouns. Bueno, todos pueden ver ahí la pantalla. Déjenme y miro el chat a ver si todos están viendo. Regálenme un segundo. Entenderán que soy nuevo en la plataforma, así que les pido excusas por no ser como tan rápido en esto, tan ágil. Bueno,
Estoy tratando de mirar el chat a ver qué comentarios están haciendo por ahí. No, a ver. Ok. Ok, todo perfecto. Ok, bueno, ahora sí. Bueno, lo primero que vamos a ver son los pronombres personales, ¿cierto? Si nosotros recordamos en español, los pronombres personales son en una oración el encargado de ejecutar la acción, ¿sí? En español, los pronombres personales que conocemos son yo, tú, él, nosotros. Vamos a agregar aquí este, para ponerlo también femenino. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los pronombres personales en español, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a qué equivaldría cada uno de estos pronombres en inglés. El primero sería I. Equivale a yo en español. ¿Sí? El siguiente sería you. Él en inglés diríamos he. She para ella. Para nosotros diríamos we. Para ustedes diríamos nuevamente you. Y para ellos diríamos they, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos los pronombres personales. Estos son los pronombres que en español o en inglés van a ser los encargados en una oración de realizar la acción, ¿sí? Aquí, he, she, it. Ok, en español existe también it y lo voy a agregar aquí. Que sería el artículo neutro que sirve para cosas, ¿sí? Que sería eso o esa. ¿Sí? Entonces, continuamos. Tenemos ya los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos, ¿sí? Ahí tenemos los pronombres personales. Vamos a dejarlos aquí aparte, ¿cierto? Ok, ahora entonces vamos a agregar otro cuadro en el que vamos a hacer lo siguiente. Bueno, todos tienen claro qué significa to be en español. Es una pregunta abierta. Obviamente es lo que vamos a ver hoy, pero si ustedes tienen claro la traducción de lo que significa to be, sería excelente. Si alguien la tiene, puede escribirlo. Dice estar, ser o estar. Yeah, so good. Ok, esa es la traducción, ¿cierto? Eso es lo que traduce el verbo to be, ser o estar. Muy bien. Pero ahora la pregunta es, ¿qué indica o a qué hace referencia to be? Si alguien tiene la respuesta, excelente. Ok, les voy a explicar para qué nos sirve to be, ¿sí? To be nos sirve para, ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente, to be es un verbo que no es acción. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que hacer un movimiento cuando estás expresando to be. Por ejemplo, yo digo un verbo correr.
¿sí? Expresa movimiento, expresa acción. Yo digo, por ejemplo, comer es una acción, ¿sí? En cambio, to be es ser o estar. Para tú ser o estar, no tienes que hacer una acción, es decir, no implica movimientos. Bueno, a alguien se le está devolviendo el sonido. Vamos a ver aquí quién es para silenciar. Ok. Entonces, ya dijimos que to be no expresa movimiento. Entonces, ¿qué expresaría to be? ¿Qué piensan ustedes que puede expresar to be si no es movimiento? Hola. Sí, alguien responde por ahí. ¿Qué expresaría to be entonces? Ok. Entonces vamos a decir lo siguiente. Un segundo. Auxiliar del verbo, no tanto. ¿Quién más tiene otra idea? Entonces les voy a dar aquí lo que expresa to be, que sería por ejemplo, profesión, ubicación, edad, característica, profesión, ubicación, edad, característica. Vamos a trabajar con eso por el momento. Vamos a ponerlo un poco más grande. Profesión, ubicación, edad, característica. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, sin haberles explicado el tema, obviamente la idea es que ustedes se vayan metiendo en el tema. Yo les voy a explicar paso a paso cómo funciona to be, pero yo quiero que ustedes den sus ideas. Por ejemplo, si yo digo, to be expresa profesión, ¿sí? Vamos a decir que profesión. ¿Cómo entonces, hablando en español, cómo harían ustedes una oración usando una profesión y usando el verbo ser o estar? ¿Cómo lo harían? No va nadie en el chat escribiendo. La idea es que la clase sea participativa. La idea es que ustedes den sus opiniones, no importa si están errados. La idea es que intenten, ¿sí?, resolver las preguntas. Ok, excelente. Yo soy estudiante de psicología y él es médico. Excelente. Ahí estamos hablando de profesión. Miren, entonces tenemos el primero. Vamos a dejarlo hasta yo soy estudiante. Sería una profesión o estudiante no es profesión, sería una ocupación, que también puede ser, ¿sí? Ocupación. Entonces, esa ocupación sería estudiante. Entonces, mire, están usando un pronombre personal. Sencillo. Yo, que sería en ese caso yo, es el primero que tenemos aquí, ¿sí? Yo. Después dijeron soy, que es el verbo ser, ¿sí? Es el verbo ser. Y el complemento sería estudiante de psicología. Vamos a escribirlo aquí. Yo soy estudiante. ¿Sí? Entonces tenemos un pronombre personal, que en este caso es yo, primera persona. ¿Sí? Tenemos soy, que es el verbo ser,
en inglés to be, ¿sí? Y tenemos un complemento que es estudiante. Entonces, así como hicimos esa oración, hablando de profesión, podemos hacer con ubicación, con edad y con características. Por ejemplo, regálenme un ejemplo ahora con una característica. ¿Cómo sería? Con características, ¿cómo sería? Ella es hermosa, muy bien, ya. Entonces tenemos, ella es hermosa, muy bien, Ana Milena, María Delgada, Carmen, muy bien, so good. Entonces tenemos, ella es, ¿sí? Entonces tenemos ella como pronombre personal, ¿cierto? Que en inglés sería she, es, que es el verbo ser, y hermosa, que sería un complemento de característica. Entonces, eso es lo que me interesa que tengan muy claro hasta el momento de cómo funciona to be y para qué funciona. Entonces, en inglés tenemos ya los pronombres personales. Después del pronombre personal que viene en inglés, en español, perdón, viene el verbo to be, que es ser o estar. Después vendría un complemento que sería cualquiera de estos que tienen aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la estructura. Entonces, esto va a ser complemento, ¿cierto? Vamos a verlo por aquí. Complemento. Ahora vamos a ingresar el verbo to be, que es lo principal. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta para hacer una oración usando verbo to be? Lo primero que deben tener en cuenta es que el to be para cada uno de los pronombres personales tiene una manera de conjugarse, ¿sí? Entonces, las maneras de conjugar el to be son las siguientes. Vamos a escribir de nuevo los pronombres personales porque me interesa que tengan claro cómo se usa para cada uno, ¿sí? No sé quién tiene el micrófono encendido ahí. Ya. No, ¿quién es? ¿Quién es que tiene, por favor, el micrófono encendido? Que se escucha mucha bulla acá y no logro concentrarme tranquilamente. Ok. Entonces, seguimos. Vamos a escribir de nuevo los pronombres y vamos a escribir cómo funciona to be para cada uno de ellos. El primero es I, ¿cierto? Bueno. Mira, le dice George. Ya se les apagó perdón, el micrófono a Marlevi, ¿cierto? Ya no escuchan. Espero que ya. Bueno, entonces vamos a los pronombres personales. Entonces, yo quiero decir yo soy, ¿cierto? Entonces yo digo I, y soy, ¿cómo digo en inglés? Digo am, ¿sí? Entonces ahí estaría diciendo yo soy o yo estoy, ¿cierto? Porque recuerden que este es el verbo to be conjugado y significa ser o estar. Entonces, si yo veo I am, yo estaría diciendo, hasta ahí dice yo soy o yo estoy. ¿Cómo sé si estoy diciendo soy o si estoy diciendo estoy? ¿Por qué? Dependiendo del complemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo I am,
in my house. Sería soy o estoy. Pues sería estoy, ¿cierto? Muy bien, Janit. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir yo soy en mi casa, porque ese sería un complemento de ubicación. Y para decir dónde estamos, decimos yo estoy en tal lugar, ¿sí? En este caso estaríamos traduciendo estoy. Ahora, para los demás, por ejemplo, para profesión, sí diríamos yo soy, porque yo puedo complementarlo como yo soy, por ejemplo, driver. Yo soy conductor, ¿sí? Si yo digo yo soy conductor, no puedo decir yo estoy conductor. Entonces, ¿cómo sabemos si vamos a traducirlo como yo soy o yo estoy? Pues dependiendo del complemento, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a you, segunda persona, tú. Para tú, ya no podemos decir am, sino que vamos a decir are, ¿ya? Entonces, I am, you are. Entonces, si I am significa yo soy o yo estoy, you are significaría tú eres o tú estás, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos al siguiente pronombre que es he. Para he, vamos a decir is. Igual para she. Igual para it. Para estos tres vamos a decirlo igual, is. Entonces, para we, vamos a utilizar are. Para you también. Y para they también are. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que tener claro es que el to be tiene su manera de conjugarse con cada uno de los pronombres. No puedo ser arbitrario de decir I, usar este pronombre y decir are. No puedo decir I are, no se puede, ¿sí? Tampoco puedo decir I is, ni puedo decir you is, ni puedo decir she am, ¿ya? No. Entonces, cada uno con cada uno, ¿sí? Cada pronombre tiene su conjugación. Entonces, deben tener muy claro cada uno de los pronombres y cada una de las conjugaciones. Ahora, para tener en cuenta también, esto deben tenerlo muy claro de aquí en adelante, porque lo que les voy a decir ahora, porque les va a ser muy útil aquí y de aquí en adelante en todo el curso de inglés. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta estas tres personas que acabo de subrayar ahí? Vamos a darle color en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta de esas tres personas? Vamos a hacer un ejemplo. Yo soy la primera persona que encuentran ustedes en los pronombres personales es I. Y la segunda es you, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos I. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una conversación de dos personas, ¿cierto? I y you, es decir, yo y tú. ¿Quiénes son yo y tú? Son las personas que están interviniendo en una conversación. Yo, en el momento que hablo, soy el emisor o quien está dando las ideas, y tú, la segunda persona, que sería esta de aquí, está escuchando, ¿sí? Acaba de conectarse alguien más, vamos a silenciarlo también. Bueno, entonces tenemos quién habla y quién escucha, primera y segunda persona, ¿sí? Entonces, la primera es yo y la segunda es you o tú en español, ¿sí? Dos personas. Ahora, resulta que, por poner un ejemplo, Janit, ¿sí? Janit y yo estamos hablando
tenemos una conversación. Entonces, yo soy la primera persona y Janit, que es quien me escucha, sería la segunda. Ahora, Janit y yo, por ejemplo, queremos hablar de otra persona. Vamos a suponer que Andrea, que es la otra persona que está acá conectada, que veo, Andrea, entonces Janit y yo hablamos de Andrea. ¿Qué pasa? Que Andrea no está inmersa en la conversación, pero hace parte indirecta de ella. Entonces pasa a ser tercera persona, ¿sí? Tercera persona. Quién habla, quién escucha y de quién se habla, ¿sí? Entonces, yo, tú y la tercera persona sería él, ella, o si estamos hablando, por ejemplo, de un carro, sería eso o esto, ¿sí? Entonces, por eso estos tres están en rojo, porque son terceras personas, ¿sí? Terceras personas. Ya tenemos claro que son las terceras personas. De quién se habla en una conversación que no está directamente relacionada, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que deben tener en cuenta eso? Porque en todos los tiempos que van a ver de aquí en adelante, estas tres personitas se van a conjugar diferente en los verbos, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos I am, que es la primera persona, I am, esa es diferente a todas las demás, en este caso, ¿sí? Pero miren que para you y para todas las demás de acá abajo es are, ¿sí? Esto pasa con el verbo to be, es decir, tiene tres cambios. Am, are, is. ¿Sí? Estos son los tres cambios que tiene to be. Am, are, is. Porque si se dan cuenta, acá también es are. Pero estas tres personas siempre, no solo en to be, sino que siempre van a ser diferentes, van a ser excepción de todas las reglas. Por eso deben tener clara cuáles son las terceras personas. Y son he, she, it. ¿Sí? O sea, él, ella o una cosa. Entonces, ahí tenemos claro entonces los pronombres personales, el to be y los posibles complementos que podrían acompañar oraciones eh, que contengan to be. Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo decir I am y estoy diciendo yo soy o yo estoy y les voy a crear aquí abajo la estructura. Entonces, para crear oraciones afirmativas con to be, yo debo decir de la siguiente manera. Debo colocar un pronombre personal, que lo voy a colocar como PP, ¿sí? Pronombre personal, más to be, que sería, to be sería la lista del lado derecho, ¿sí? O sea, esto, am, are, is. Es decir, el to be es solo esto, sino que está conjugado, ¿sí? Es decir, mucha gente, por ejemplo, les digo, regálame una oración usando el verbo ser o estar. Y dicen, yo estoy cocinando. No, no se puede, ¿sí? Dicen, yo estoy escribiendo, yo estoy caminando, yo estoy estudiando. No, no se puede. ¿Por qué? Los complementos de to be son estos que tienen aquí. Es decir, si yo les diría aquí, si yo les dijera aquí un verbo, ahí sí podrían decir entonces, yo estoy estudiando, por ejemplo, porque el siguiente verbo sería estudiando. Pero no, aquí no está la palabra verbo en los complementos. Entonces no podemos usar otro verbo diferente a to be cuando estemos hablando obviamente de to be, ¿sí? Cuando yo digo yo estoy estudiando, sí se puede hacer, pero eso ya no sería to be, sino que sería presente continuo, que eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Para to be, única y exclusivamente vamos a usar estos complementos que les estoy dando aquí, ¿sí? Entonces, más complemento. Sí. Aquí tienen la estructura afirmativa. La estructura afirmativa del to be, ¿sí? Y tenemos entonces pronombre personal, que serían estos de aquí.
Tenemos to be, que serían estos de acá, y tenemos los complementos, que serían los de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ustedes deben nutrirse de vocabulario. Por ejemplo, profesión. Ustedes deben nutrirse de vocabulario en inglés buscando vocabulario de profesiones. Por ejemplo, médico, se dice doctor, enfermera, nurse, conductor, driver, estudiante, student, profesor, teacher, vendedor, salesman, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, seguimos ahí, ¿cierto? Bueno, continuamos. Pero ustedes disculpen. Oh, mami, dígale algo al señor, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, ya. Nurse, police, muy bien. Entonces, continuamos, ¿cierto? Entonces, ese sería el vocabulario de profesión. Vamos a irnos a ubicación. ¿Cuál sería, por ejemplo, el vocabulario de ubicación? Ya yo les di uno que sería house, casa, ¿cierto? ¿En qué otros lugares yo podría estar? Digámoslo en inglés, por favor. Ahora sí voy a abrir los micrófonos para que ustedes participen. Espérenme un segundo y reinicio los micrófonos de ustedes. En caso de que, por ejemplo, digamos supermarket o supermercado. Perdón, en caso de que digamos que... Supermarket, el supermercado. Ya, sí, claro. Supermarket. Lo voy a escribir por aquí. Supermarket. Entonces, ¿cuál otro se les ocurre? ¿Cuál otro sería un complemento hablando de... I am in class. ¿Cómo? I am in class. Yo estoy en clase. En clase, pues, la clase no es un lugar como tal, ¿sí? Pero sería mejor, podríamos decir, en la universidad, ¿sí? Porque si tú dices, yo estoy en clase, pues está bien, pero la clase no es un lugar, ¿sí? Podríamos decir mejor. Tendría que complementarlo. O sea, yo estoy en clase ahora. ¿Quién me está hablando, perdón? Sandra Torres. Ok, Sandra. No puedes decir, yo estoy en clase, bueno, como lugar. Es decir, se puede decir, está correcta la oración, pero te quiero aclarar que la clase no es un lugar, ¿sí? La clase es una actividad como tal. Está bien, está la oración correcta, solo que no podemos decir que clase no es un lugar. Mejor sería en el salón de clases, ¿sí? El salón de clases sería un lugar. En la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Muy bien. Entonces, vamos a decir otro de lugar. Por ejemplo, el jardín. Garden. Muy bien, Arley José dice bank. También es muy válido, ¿eh? Bank. The school, muy bien. El banco. Vamos a agregar. Bank o school, ¿ya? Hasta ahí está excelente. Este sería un vocabulario para ubicación. Ahora, vamos a uno de los vocabularios más complicados. Es decir, no es que sea complicado, sino que para nosotros que hablamos español se nos hace un poco raro entender que
hablemos con el verbo ser o estar, hablemos de la edad. ¿Qué pasa? Que nosotros en español decimos yo tengo tantos años, ¿cierto? Yo tengo. ¿Cuál es el verbo ahí si yo estoy diciendo eso en español? Yo estoy diciendo yo tengo 20 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué verbo estoy usando ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Entonces, respondan por favor la pregunta. Si yo digo yo tengo 20 años, ¿qué verbo estoy usando? Tener. Muy bien, Elena. Marelvis, el verbo sería tener. Muy bien, Elena. Entonces, en inglés nosotros no usamos el verbo tener para hablar de la edad, sino que hablamos to be. Usamos to be. Y lo digo de la siguiente manera. I am, por ejemplo, 20 years old. ¿Qué dice ahí literalmente? Literalmente dice, yo soy 20 años de viejo, ¿sí? Es lo que dice literalmente. Yo soy 20 años de viejo. Si nosotros lo traemos al español, nosotros diríamos yo tengo 20 años, pero no es la traducción literal. Es decir, cuando vamos a usar, cuando vamos a hablar de la edad en inglés, debemos usar to be. Y si usted tiene 40 años, debe decir yo soy 40 años vieja. Si usted tiene 10 años, aunque sea un niño, dice yo soy 10 años de viejo, ¿sí? Yo soy. Entonces yo soy es to be. Por eso le incluyo la edad en cuanto a los complementos de to be. Porque miren que aquí tenemos I am, yo soy, y el complemento sería de edad 20 years old, ¿ya? 20 años de viejo. Hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos al que más me interesa, que es característica. Las características son adjetivos que le damos a una persona, ¿sí? O a una cosa. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una característica a una persona? Por ejemplo, moreno, ¿sí? Beautiful. Le puedo decir, sí, beautiful, ya. Yeah. Entonces, you are brown. Y ahí estoy diciendo, tú eres moreno, ¿cierto? Tú eres moreno. Ana Milena, es inteligente, está bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le falta ahí a Ana Milena? Pregunta para todos. Ana Milena dice, es inteligente. ¿Qué le falta a esa oración? Yo pensaría que le Por falta el ejemplo, pronombre, ¿no? El pronombre. exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Le faltaría el pronombre, ¿sí? Entonces, si vamos a decir solo complemento de adjetivos, podemos decir intelligent, ¿sí? Podemos decir, ¿cuál fue la que dijo Luz Helena? Déjame ver. Se subió. Inteligente. Intelligent diríamos. Entonces, vamos a mirar vocabulario, por ejemplo, de características. Yo voy a dar aquí unos cuantos. La idea es que ustedes miren vocabulario. El vocabulario no se enseña, vocabulario, obviamente cada uno, cada persona lo adquiere, ¿sí? Entonces acá vamos a mirar unos cuantos y ustedes van a mirar los demás. Entonces, delgado, como diríamos, o flaco, diríamos thin, ¿cierto? Gordo diríamos fat. Strong también. Strong, que sería fuerte, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál otro? Déjenme ver qué están diciendo por acá en los chats. Small, pequeño. Tall, que está diciendo María Estela. Tall, ¿cierto? Alto, sería alto. ¿Qué más? Small. Smart. Small o smart. Smart. Estás diciendo small, ¿cierto? Small. Small. Entonces,
algo a mi favor. Small, que sería pequeño, pero ese pequeño deben tener en cuenta que es para cosas. No podemos decir small para personas, ¿ok? Para personas decimos short, ¿ya? Short. Y como ¿Qué? big de ¿Cómo? gordo, grande. Big. Big, ok, big es grande. Gordo es fat, este que tenemos aquí, ok. Fat. ¿Cuál más podemos agregar? Por ejemplo, el que yo coloqué el ejemplo que sería brown, que es moreno. Para mujer decimos brunette. Para mujer, ¿sí? Para hombre decimos brown, moreno. Para mujer decimos brunette. Pero ¿qué pasa? Que deben tener en cuenta, María Estela dice pretty, yeah. Pretty también. Entonces tenemos brunette, que es morena, pero deben tener muy en cuenta que morena es, si ustedes dicen en Estados Unidos, she is brunette, estamos hablando del color del cabello, ¿sí? Que el color del cabello es negro. Si vamos a decir morena de piel, debemos decir brunette skin, ¿sí? De piel morena. Brunette skin. O podemos decir, por ejemplo, skin significa piel, ¿sí? Piel morena. Bueno, entonces ya tenemos to be en cuanto a la manera afirmativa. Les digo que el más importante complemento era característica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ahí en la plataforma una primera tarea que es hablar de físicamente cómo son ustedes. Y van a usarlo, obviamente, usando to be. Van a hacerlo, perdón, usando to be y el complemento que es característica. Es decir, ese es el que le estoy pidiendo. Si ustedes quieren hablar también de profesión, de ubicación, edad, todo eso lo pueden agregar y es válido. Pero el que más me interesa es característica, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer el video y se van a mostrar y van a decir yo soy alto, yo soy flaco, yo soy gordo, yo soy moreno, soy blanco, ¿sí? Esa es la idea del video. Bueno, entonces, este es el to be de manera afirmativa y ya lo tienen claro. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pronombre personal, to be y complemento. Ya tienen claro que el pronombre debe ser exactamente con el to be, cómo se conjuga. No pueden usar es decir, un pronombre con el to be equivocado no puede ser. Es decir, así como está en la lista. Y el complemento que puede ser cualquiera de los que están a la derecha. Entonces, ese hasta ahí es el to be de manera afirmativa. ¿Qué pasa? Que cada uno de los verbos, de los tiempos que ustedes van a ver, tiene tres formas. La primera, la afirmativa, que es la que acabamos de ver. Luego viene la negativa. No, vamos a hacer primero la interrogativa. Interrogativa, ¿ok? Entonces, ¿qué significa interrogativa? Pues obviamente que vamos a usarla para preguntar, ¿sí? Entonces, si yo digo, you are fat, tú eres gordo, ¿cierto? Si lo quiero preguntar, es decir, si lo quiero hacer de manera interrogativa, únicamente hago un cambio del pronombre con el to be, los cambios de lugar, ¿sí? Y digo, are you fat? Y el signo de interrogación al final. Y es todo, ya tienen una pregunta, ¿sí? Entonces, you are fat, are you fat? Ya están preguntando. Ahora, si yo digo, por ejemplo, she is lawyer, ahí dice, ella es abogada. Si quiero preguntar eso, simplemente digo, is she lawyer? ¿Sí? Y es todo. Entonces, para preguntar, simplemente cambio de lugar el pronombre con el verbo to be y listo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería
esa estructura interrogativa? Pues coloco de primero el to be, después vendría el pronombre personal y siempre el complemento va a ir al final. ¿Sí? Hasta ahí entonces to be de manera afirmativa e interrogativa. Ahora vamos a la negación. Negativa. Y vamos a decir, por ejemplo, I am a student. Ahí lo tengo de manera afirmativa, ¿cierto? Y digo yo soy estudiante. Si yo lo quiero negar, yo digo I am not student. ¿Sí? Solo agrego la negación después del to be y queda de manera negativa. Y así va a ser para todos los pronombres. Este not no va a cambiar, el not no cambia. Entonces, yo quiero decir you are, por ejemplo, vamos a decir you are not student, you are not student. ¿Sí? Ahora quiero decir que ella no es estudiante, she is not student. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo sería esa estructura? Pronombre personal más to be más negación, not, más, repito, el complemento siempre va a ir al final, en todos los tiempos, en todas las formas, ¿sí? Más complemento. Entonces ahí tienen las tres estructuras. Afirmativa, interrogativa y negativa. Eso es todo el to be, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta que no pueden usar otro verbo, no me vayan a decir I am studying English, no. No se puede porque está mezclando otro verbo. Entonces, en su trabajo que tienen en la plataforma, pueden hacer también negaciones, es decir, como ustedes van a decir sus características, ustedes pueden decir yo soy moreno, yo soy alto, yo soy gordo, y pueden decir también yo no soy blanco, yo no soy alto, yo no soy gordo, ¿sí? Pueden usar entonces afirmaciones y negaciones. Bueno, muchachos, eso por el día de hoy fue todo. Espero que hayan aprendido algo en la clase. Espero que les haya servido, haya aclarado dudas. Entonces, estos últimos 5 minutos, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta en cuanto a la clase o en cuanto a los trabajos que tienen en la plataforma, pues es el momento. Question? Any question? No hay preguntas, no hay dudas, aclaraciones, inquietudes. Entonces, dice Janit, pensé que las actividades 1 y 2 eran las mismas, las cambiaron. No, la actividad 1 y 2 son diferentes. Ahora, Janit, la tenían todas hasta el 17, ¿sí? Hasta el 17 de marzo, ahora las tienen hasta el 20. Le extendimos 3 días más porque lo que pasa es que como soy un docente nuevo y no tenía claro el manejo de la plataforma, me dieron la capacitación hace pocos días, entonces apenas me dieron la capacitación subí todos los trabajos que tienen que hacer y por eso hablando con el coordinador decidimos dar 3 días más para que ustedes tengan pues una gabela ahí, ¿ok? Las actividades 1 y 2 son diferentes. Ok, de nada, Janit. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario? ¿No? Ok, entonces, para todos, muchísimas gracias por haber asistido a la clase. Gracias. Thank you for coming. Y por favor empiecen a practicar el inglés porque les va a servir mucho. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por su atención y hasta luego. Okay.